¿Invisibiliza la Biblia a las mujeres? ¿En qué se relaciona la multiplicación de los panes con la Santa Cena? ¿Qué simboliza el muchacho que ofreció los panes y los peces? ¿Cómo el Señor nos enseña a dar gracias? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y habiendo dado gracias, repartió. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. 200 denarios no bastarán. Según Mateo capítulo 20 versículo 2, un denario era el salario de un día de un jornalero. Felipe calcula entonces que el gasto a hacer es equivalente al salario acumulado por un jornalero durante 6 meses y medio aproximadamente. El evangelista Marcos dice que los discípulos dijeron lo mismo, pero con ironía y como pregunta: ¿que compremos con 200 denarios? Una lectura comparativa de este relato en los 4 evangelios hace pensar que probablemente este era el fondo con el que contaban Jesús y sus discípulos. Quizá por esto, el evangelista Lucas dice que los discípulos contemplaron la posibilidad de ir a comprar algo. En la Biblia, el número 200 es el número de la insuficiencia. Veamos algunos ejemplos. Los 200 ciclos de plata de Acán representan la insuficiencia del dinero, pues no le bastó para salvarlo de las consecuencias de su pecado. Los 200 ciclos de cabello que simbolizan la insuficiencia de la belleza no fueron convenientes para salvar a Absalón, más bien fueron la causa de su destrucción. Los 200 ciclos de plata de Micaías, que prefiguran la insuficiencia de la religión, sirvieron para introducir la idolatría en Dan y Efraín y para ser sacados de la lista de las tribus de Israel. Y 200 cantores y cantoras personificaron la insuficiencia de la vana adoración que no produjo el gozo de la verdadera adoración espiritual como lo produjo la palabra de Dios. Andrés viene del griego andros o Andreas, que significa varón. Es tipo del adulto, del hombre completo, de los que han comprendido la realidad de Jesús y participan de su vida. Andrés, al igual que Pedro y Felipe, ha estado con Jesús desde el inicio, pero Andrés ya ha crecido, ha madurado y es puesto aquí en contraste con aquel muchacho que él mismo localizó. Pero aunque con deseo de colaborar, muestra la misma decepción de Felipe, diciendo: lo que tenemos no es suficiente, y hasta brindó pruebas. Aquí está un muchacho. Este joven es figura de debilidad y escasez de recursos y es representante de aquellas personas necesitadas del poder de Dios. El vocablo griego usado para muchacho es paidarion, giesi,
el sirviente del profeta Elías, es llamado Paidarion. Esto indica que este joven era un esclavo. Así, la figura de este muchacho esclavo, con su fragilidad física y social, contrasta con la magnitud del problema, pero enfatiza el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Y a pesar de su escasez, este muchacho aquí está, en medio de los discípulos, representándolos, poniendo a disposición los recursos de su pobreza. La membresía de toda congregación debe ser un grupo de personas unidas por la humildad, sin pretensiones, dedicados al servicio de los demás. Siempre debemos estar atentos a las necesidades de los demás y preguntarnos qué podemos nosotros hacer por los demás y cómo podemos contribuir. Sin tomar conciencia de lo absurdo de la propuesta del muchacho, Andrés lo lleva ante el Señor Jesús, presentándole la ofrenda de aquel joven. Al igual que Andrés, nosotros debemos dejar de lado la prudencia, la experiencia y el saber calculado de persona madura que sopesa todo antes de actuar. Demos lugar a la impulsividad ingenua e inocente de aquel muchacho servicial y ofrezcamos al Señor lo poco que tenemos, para quien todo es posible. Recordemos que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Según el filósofo judío Filón de Alejandría, el pan de cebada era el pan de los pobres. Por su parte, en una parábola, el evangelista Lucas parece indicar que 3 panes eran considerados la ración normal para una persona. Los números 5 y 2, que sumados dan 7, indican una totalidad. De esta manera se indica que el muchacho ha puesto todo lo que él tiene a disposición de todos. Ahora bien, el hecho que el pan sea de cebada nos vincula a la idea de Pascua, dado que es el fruto de la época, por lo que la multiplicación de los panes está ligada a la muerte expiatoria de Jesucristo. La cebada está relacionada con la Pascua, así como el trigo lo está con la fiesta de Pentecostés y las uvas lo están con la fiesta de júbilo de los tabernáculos. En el relato de la multiplicación hecha por el profeta Eliseo, el pan también era de cebada y el escepticismo de su criado corresponde aquí con la duda de Felipe y Andrés. Y aunque en ambos casos el problema de la insuficiencia se resolvió prodigiosamente, aquí, al final, el Señor Jesús es visto como el profeta, como mayor que Eliseo. Se recostaron. Jesús obvia el argumento de Andrés y manda a recostar a la gente. El recostarse es símbolo de la paz y el descanso que el Señor Jesús nos da tras su muerte en la cruz. También es interesante anotar que este pan de la nueva Pascua se come recostado y ya no de pie y de prisa como el pan de la Pascua judía, porque la palabra de Cristo es el pan de las personas libres, como 5,000 varones. Los sinópticos dicen que agruparon a la gente en 50 y en 100, lo que recuerda el consejo administrativo de Jetro a Moisés. La formación de estos grupos manejables no solo facilitó la distribución de los alimentos, sino también su conteo. Sumando a los 12 apóstoles principales con los otros 70 discípulos y considerando que la primerísima comunidad cristiana era de 120 discípulos, el promedio de atención de personas por discípulo fue de más o menos 50 cada uno. Pero el número 50, que es múltiplo de 5,000, hace una relación también con el modo de agrupación profética. Recordemos que Abdías escondió de Jezabel a los profetas de Jehová de a 50 y 100. Esto evidencia el carácter profético de la iglesia, de la comunidad del Espíritu.
Abramos aquí un paréntesis para considerar una observación feminista que indica que al no tomarse en cuenta en el conteo a las mujeres y a los niños, la Biblia muestra una perspectiva patriarcal que aún hoy se continúa maximizando con una interpretación androcéntrica. La Biblia y los intérpretes varones olvidan la perspectiva de la mitad de la población de la iglesia e invisibilizan el papel central desempeñado por las mujeres en el ministerio de Jesús. La teología feminista entonces insta a recuperar la historia de las mujeres en el cristianismo primitivo para poder emancipar a la mujer cristiana actual y busca establecer la verdadera integralidad de la iglesia con la inclusión de las mujeres, porque con la perspectiva femenina se enriquece más la naturaleza viva del cristianismo. 3 puntos podemos señalar a esta perspectiva feminista. 1. En cuanto a la narración bíblica, no podemos olvidar que la historia nunca es neutra, sino que está sujeta no solo a la subjetividad de cada autor, sino también a la influencia cultural que le condiciona. No puede culparse a los autores bíblicos por las jerarquizaciones sociales de su época, ni por la construcción social de la masculinidad o feminidad. No se les puede culpar por la historia de la opresión de las mujeres, de la misma forma que tampoco se les puede culpar por la existencia del esclavismo. Segundo, en cuanto al señalamiento de la desigualdad, en realidad esto no es un problema de varones contra mujeres, sino que es un problema de poder. Hay desigualdad de mujeres con poder para con los varones y con las mujeres que están subordinados a ellas. Hay también desigualdad de varones con poder para con otros varones subordinados a estos. Y número 3, para evitar un punto de vista demasiado femenino, un buen análisis feminista de la Biblia no debe descartar la participación de los varones para que luego no se invierta la queja al perder la equidad por la que se lucha. Había mucha hierba. En este punto, los evangelios sinópticos señalan que no había nada de qué echar mano, pues el lugar era desierto, es decir, solitario, apartado, sin acceso a medios de satisfacción. Que hubiese mucha hierba denota que era primavera, símbolo poético del amor, de la alegría y de la plenitud de vida que se perfeccionan en Cristo. Esto recuerda al salmo que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Presenta a Cristo Jesús como el buen pastor y revive la máxima: aderezas mesa delante de mí. Por tanto, la multiplicación de los panes presenta a Jesús como el pan de vida, tanto en sentido salvífico como escatológico. De aquí las referencias posteriores del Señor al maná en el desierto. Lo escatológico se hace notar en la abundancia generada por Jesús, sugerida en la expresión había mucha hierba, y en que a pesar de ser tantos, como 5,000, comieron cuanto quisieron y se saciaron y aún sobró. Esta abundancia escatológica el apóstol Juan ya lo había anotado en el episodio de las bodas de Caná. Dio gracias. Con este gesto particularísimo, el Señor Jesús enseñó la necesidad de la acción de gracias como parte del carácter cristiano. Por este acto tan característico del Señor de dar gracias es que fue reconocido por sus discípulos en Emaús. La ley mosaica proveía una ofrenda de acción de gracias, la Todá Corbán, que se daba, por ejemplo, al sobrevivir una peligrosa situación, al salir de prisión o de una grave enfermedad. Dar gracias era una costumbre judía que corresponde a las bendiciones que se pronuncian aún hoy sobre el pan y el vino durante las comidas. Y hoy, que no hay templo donde presentar la ofrenda, los judíos recitan una bendición especial de acción de gracias. Esto establece una estrecha relación entre bendecir y dar gracias.
La ofrenda de acción de gracias era parte de las ofrendas de paz que buscaban reforzar o restablecer la comunión con Dios. ¿Podemos nosotros entonces mantener o mejorar nuestra buena relación con el Señor siendo agradecidos con Él en todo tiempo? Pero en las ofrendas de paz se ofrecía mayor cantidad de pan sin levadura, simbolizando la vanidad del mundo y significando que el ofrendante se sometía a la providencia divina, dedicando su vida completamente a Él. La acción de gracias es entonces el reconocimiento de Dios como el dador de todo lo que nos es bueno, la entrega de nuestras facultades al servicio suyo, la promesa de no desperdiciar la propia vida en actividades secundarias e innecesarias de las que el Señor nos ha rescatado, liberado y restaurado. En la liturgia judía, la ofrenda de acción de gracias se daba juntamente con las alabanzas y la oración. Entonces hoy nosotros podemos realizar la acción de gracias también al momento de los cantos, al momento de la oración y al momento de depositar nuestras ofrendas y diezmos. La Biblia menciona algunas cosas por las que debemos dar gracias a Dios. Démosle gracias por escucharnos. Démosle gracias por el bienestar de todos. Démosle gracias por su Hijo amado. Démosle gracias por el alimento o por la falta de él. Démosle gracias por nuestra libertad en Cristo. Démosle gracias por los dones espirituales. Démosle gracias por los creyentes, etc. La Biblia nos exhorta a abundar en acción de gracias en el nombre de Jesús. Es significativo que un publicano y un leproso, que además era samaritano, fueron los dos tipos de personas menospreciadas que el Señor Jesús usó como ejemplos de agradecimiento. También el Señor corrigió a los fariseos diciéndoles que la ayuda a los padres y a los necesitados es diferente de la ofrenda de agradecimiento. Habiendo dado gracias, repartió. Aquí el acto del Señor de dar gracias es más que solo por la comida. Su acción de gracias es similar en intención y contenido al agradecimiento que dio antes de resucitar a Lázaro. Más que con la compasión por la multitud, la multiplicación de los panes está relacionada con la vida que Cristo Jesús vino a ofrecer al mundo. Por consiguiente, está relacionada con su muerte y resurrección. Por esto, en griego, Santa Cena se dice Eucaristía, que significa dar gracias. Este acto del Señor de dar gracias y repartir el pan establece una relación entre la multiplicación de los panes y la última cena. Veamos cómo están relacionados. Ambos sucedieron en un contexto pascual. En ambas se dice, como una fórmula, Jesús tomó el pan. En ambas el Señor dio gracias y bendijo. En ambas ocasiones el Señor lo dio a sus discípulos y en la última cena dio la ordenanza de hacerlo en su memoria. En la multiplicación de los panes se repartió a los que estaban recostados, que era la misma posición de los discípulos en la última cena. Aquí se dice que el Señor repartió a sí mismo del pescado, correspondiéndose con la acción del vino en la última cena. Dio a los que estaban recostados. El original griego del Evangelio del apóstol Juan dice que Jesús dio directamente a los que estaban recostados, como dando a entender que los discípulos no actuaron como intermediarios o ayudantes, que no participaron en el repartimiento del pan. Hay quienes piensan que quizá el apóstol Juan está comparando esta multiplicación con el banquete que ofrece la sabiduría en Proverbios capítulo 9. Sin embargo, el apóstol Juan no busca negar la intervención de los discípulos, sino resaltar la enseñanza sobre el servicio que Jesús da con su ejemplo, con entrega total, prefigurando la donación de su propia vida a favor de los demás, tal y como lo enseñó al lavar los pies de sus discípulos. Junto con el pan, el Señor se entrega a sí mismo.
El pan, Cristo Jesús lo entregó con tanto amor a cada uno que parecía decirles: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Más adelante, lo que Jesús dijo a la multitud fue: yo soy el pan de vida. Cuanto quisieran. Aunque esta es una expresión de la abundancia escatológica, no debe tomarse como una licencia para la codicia y el derroche. Recordemos que en el desierto el maná fue dado con medida y a quienes recolectaban más se les podría. Recordemos también que el pecado de la codicia de los israelitas el Señor lo castigó con sobreabundancia de codornices. El Señor Jesús no dio esta abundancia de pan para atesorar ni para que tomaran más de lo que podían comer, sino en conformidad con su propia enseñanza. Basta a cada día su propio afán. Por esto, aunque el don del Espíritu se dice que no es dado por medida, se aclara también que es dado para provecho, es decir, según las necesidades de cada iglesia, para que la gloria sea únicamente para el Señor. Fueron saciados. El profeta Jeremías anunció que el sacerdote y el pueblo serían saciados del bien de Dios con abundancia, y aquí se da el cumplimiento. Así, esta multiplicación milagrosa es tan solo un símbolo, una pequeña muestra de todo el bien que el Señor quiere hacer a los suyos. Recoged los pedazos, que no se pierda nada. Esta es una exhortación a no derrochar los alimentos ni ningún otro bien básico para la vida, y es una crítica al desperdicio que hacen muchos. Esta actitud de estima, de ahorro y de buen aprovechamiento del bien recibido impulsa también a hacer la promesa a Dios de no desperdiciar la propia vida en actividades triviales y superficiales. En este sentido, el Señor Jesús nos exhorta a procurar el alimento que dura eternamente, pues aunque este pan de cebada sea producto de un milagro, con todo es un pan que se corrompe. Esta acción de recoger los fragmentos para que no se pierda nada nos recuerda lo dicho sobre el ministerio del Señor, que fue para que todo aquel que en él crea no se pierda. Recoger los fragmentos entonces simboliza la reunión de los hijos de Dios en las comunidades cristianas figuradas en las 12 cestas. También simboliza la reunión de los fieles en la celebración de la cena del Señor. Aquí, como en la Santa Cena, los pedazos o fragmentos de pan representan el cuerpo de Cristo, tanto en el sentido literal de los sufrimientos de Jesús como en el sentido espiritual de la iglesia, que es su cuerpo. Cada creyente está personificado en cada fragmento del pan, y todos juntos, recogidos los fragmentos, simbolizamos la comunión del cuerpo del Señor. Y esa comunicación es en cuanto al amor y las buenas obras, y en cuanto a la unión con Jesús en la Santa Cena. Visto así, podemos entender desde otra perspectiva la oración de Jesús, en la que enfatiza haber guardado a los que el Padre le dio sin perder ninguno, excepto Judas. Por lo que esta ordenanza de recoger para que nada se pierda es a su vez un mandamiento a los pastores y líderes de conservar a los miembros de la congregación. A pesar de que Moisés también orientó recoger el maná, el contraste de la recolección entre ambos episodios es notorio. Lo que sobra del maná se pudre, pero con el pan de Jesús no hay sobra, sino excedente. Y este se conserva, se guarda, se valora, es decir, nadie está de más en el reino de Jesucristo. 12 cestas son un símbolo de todas las congregaciones locales que componen la totalidad del cuerpo de Cristo y bajo su gobierno. La recolección de los fragmentos en 12 cestas es una alegoría equivalente a la figura de la siega. Pero estas cestas son resultado del excedente producido por los que habían comido, dando cabal cumplimiento al hecho que de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Es decir, del Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, Él toma para dar a los demás, especialmente con fines evangelísticos. Los que hemos sido saciados con su pan de vida, compartimos con otro de ese mismo pan y llenamos con su plenitud cada una de las cestas del Señor con más fragmentos, es decir, con nuevos conversos para el Señor Jesús. El profeta que había de venir. En muchas ocasiones la gente reconoció a Jesús como profeta, especialmente tras un prodigio realizado. A pesar que las autoridades judías negaban que fuese profeta, la gente lo caracterizaba como Jeremías, como Elías o como el profeta que había de venir. ¿Cuál era ese profeta que había de venir? El Antiguo Testamento anunció dos profetas. Un profeta como Moisés y Elías como precursor del Mesías. Hay una relación teológica entre Moisés y Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8, parece mostrar al Mesías como una combinación de ambos. También hay una relación teológica entre el maná y la multiplicación de los panes de Eliseo, aquel profeta que tenía la doble porción del espíritu de Elías. Por esto, aquellas personas pensaron en Jesús como el Mesías, aunque desde la perspectiva política, y quisieron hacerle rey. El apóstol Juan contrasta entonces el pensamiento común de los judíos con la naturaleza de Jesús y niega que Jesús sea un profeta más, o el profeta, o Elías, o una combinación entre Moisés y Elías. Hoy en día, como los judíos todavía esperan al Mesías, según su tradición, Elías, que ha de venir primero, lo va a hacer en Pascua. Por eso, los judíos sirven una copa adicional en la cena de Pascua para beberla en caso que Elías haya llegado. Si no lo ha hecho, la derraman sin que nadie haya bebido de ella. Por su parte, los judíos samaritanos identifican al Mesías únicamente con el profeta igual a Moisés. Y los judíos de Qumran hablaban de un profeta y también del Mesías de Aarón e Israel, es decir, de un Mesías que sería tanto rey como sumo sacerdote. Entendió que venían para hacerle rey. Dice el apóstol Juan que las gentes creyeron que Jesús era el profeta que había de venir por la señal que Jesús había hecho. Fue una señal comparable con la de Moisés, el que muchos consideraban como rey. Esta reacción para con el Señor Jesús no es nueva. Con el Bautista consideraron lo mismo. Felipe supo que Jesús era el Mesías y Natanael se lo dijo directamente, pero todos lo pensaban desde el punto de vista de rey político. Según ellos, con esa manifestación de poder, Jesús era el indicado para liberar a Israel del dominio de Roma. Hacía poco, recién nacido Jesús, Judas el Galileo, tras fundar la secta de los celotes, un día de Pentecostés liberó una rebelión contra Roma. Al morir en el primer intento, muchos buscaban otro que les guiase en el mismo afán. Y en el año 44 después de Cristo, convenciendo a muchos de ser profeta, Teudas dijo que separaría el Jordán al igual que Moisés para entrar a la conquista de Canaán y quitarla de manos romanas. Pero el mesianismo de Jesús no es político ni militar. La iglesia primitiva sufrió persecución por predicar a Jesús como rey, y el imperio les demandaba que no había más rey que César. Los cristianos entonces encontraban en este pasaje un argumento en su defensa ante los tribunales romanos, así como en el episodio de Jesús aclarando a Pilatos que su reino no era de este mundo. Jesús se retiró al monte. Hay algunos manuscritos que dicen huyó al monte.
Cuando la tentación es sumamente fuerte, no queda otra alternativa más que huir, como José ante la esposa de Potifar. Esta fue una de las veces en que Jesús fue tentado por el poder político, según lo mencionan los sinópticos. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Siendo el monte símbolo de su gloria, Jesús se refugia en la gloria de Dios, pues solo mediante la oración se vence toda tentación. El Señor Jesús enseñó que la meta es el cielo y que para ser el mayor allá, aquí uno debe de ser un siervo, y para ser el primero, uno debe ser el postrero. Y si el Señor acaba de actuar como un sirviente al repartir el pan él mismo, es contradictorio pedirle, menos exigirle que se alce como rey de ellos. La gente no percibió el significado de debilidad y escasez en la imagen del muchacho esclavo con tan solo 5 panes de cebada, propio de los pobres. No se vieron representados en él como necesitados del poder de Dios. Solo se fijaron en el milagro y creyeron que Jesús podía liderarles en una guerra contra Roma. Aunque Jesús los recostó sobre la abundante hierba como símbolo de su paz y su prosperidad, ellos solo buscaban la guerra y la miseria que ésta conlleva. Como aquellos judíos pidiéndole rey al profeta Samuel, esta gente obvia que su falso ideal político militar les roba su libertad y los somete a un poder que al final les doblegaría. Al igual que Pedro, no entendían qué significaba cargar su propia cruz, sino que con su propuesta, sin quererlo, buscaron hacer pecar a Jesús. Se retiró solo. Jesús se aleja de los que proyectan en él su falsa concepción mesiánica. El retirarse es una expresión de su firme voluntad de no plegarse a estas mundanas ideas. Al estar solo, proclama la singularidad de su mensaje, diferente a la del mundo. Al final, la incomprensión de la verdadera naturaleza del mesianismo de Jesús hará que Pedro le niegue 3 veces y que sus discípulos lo dejen solo en la cruz. No entenderán tampoco cómo, en la gloria del monte de la cruz, con una corona de espinas, Jesús se hizo verdadero rey y por siempre.